primero que nada, muchas gracias por participar en esta y pues vamos a comenzar un poco contigo, ¿no? Con dónde naciste, tu nombre, dónde naciste, dónde estudiaste, en fin, platícame un poco de eso. Ok. Bueno, mi nombre es Rogelio Velasco Romero. Yo nací en Ciudad Guzmán, Jalisco. Okay. Es un pueblo que está hacia el sur del estado, a 130 kilómetros aproximadamente de Guadalajara. Viví ahí hasta los 5 años, después me fui a Guadalajara y luego de Guadalajara llegué aquí a la Ciudad de México a los 20 años a estudiar la carrera de física. Ya venías con prepa de Guadalajara. Ya venía con prepa de Guadalajara. De hecho, había estudiado un año en la Facultad de Ciencias en Guadalajara. Okay. Y de ahí vi la posibilidad de tener un mejor nivel académico en las universidades de la Ciudad de México, particularmente la carrera de física estaba recién inaugurada en Guadalajara, entonces no había mucho desarrollo y me vine a México y estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el campus de Iztapalapa, la carrera de física. En la UAM. En la UAM. ¿Y de ahí saliste a chambear a dónde? Curiosamente, estuve a punto de irme, trabajé un año en la universidad haciendo algo de investigación. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando de 86, Okay. en el año 1986 aproximadamente. Y ahí conozco a algunos amigos físicos también que estaban trabajando en el desarrollo de un lenguaje de tercera generación en aquella época basado en C. Okay. Y me invitan a trabajar con ellos en una empresa que seguramente recordarás, Multisistemas Modulares de Cómputo, que dirigía Robert Yates. Ahí tuve mi primera experiencia viniendo de física y habiendo tomado la decisión de no irme a hacer el doctorado fuera. Ya no quise continuar en la carrera de física. Y estos amigos me invitan a trabajar ahí. Ahí fue mi primer contacto con las primeras máquinas Unix. Okay. Recordarás las famosas Altos, sí, de aquella época, ¿no? Entonces fue mi primera experiencia ahí, no sabía nada de cómputo. Empecé a aprender ahí algunos procesadores de palabra muy famosos en aquella época, como Uniplex. Y luego empecé a estudiar Unix y C. Básicamente, en mis inicios me enfoqué mucho al tema de Unix y a profundizar mucho alrededor de Unix y C, ¿no? Y obviamente todas las herramientas alrededor de Unix. ¿Eso te llevó a Digital de alguna manera? Bueno, eso me llevó primeramente con este grupo a armar una empresa que se llamaba Login, Logística Informática, donde empezamos a hacer algunos proyectos de desarrollo en aquella época basados en C. Estuve muy poco tiempo ahí, alrededor de un año, y después me incorporo a Tandem Computers. Tandem Computers, que en aquella época su negocio principal obviamente era la venta de equipos tolerantes a fallas, pero estaban incursionando en la parte de Unix, curiosamente. Te estoy hablando de 1988, aproximadamente. Ya Unix empezaba a tener más presencia, ¿no? De Tandem estoy un año ahí, me empiezo a enfocar mucho en la parte de Unix y comunicaciones del Unix hacia otros equipos de cómputo, ¿no? Okay. Estoy en Tandem alrededor de muy poco tiempo, en realidad un año aproximadamente, y entro a Hewlett Packard, ¿no? Okay. Hewlett Packard venía creciendo significativamente, y entro al área justamente de Unix también en Hewlett Packard, que también estaba empezando a desarrollar productos de Unix. Todavía la PC no traía ese empuje del lado de sistemas abiertos, estaban todas las plataformas, los sistemas operativos tradicionales que tenían. HP estaba enfocada más en eso que en las PCs. Pues, ¿no? Totalmente, en esa época. Pero ya empezaba, ¿no?, ese proceso. Estoy alrededor de 7 años en Hewlett Packard. El último puesto que tuve ahí, por fortuna, fue
la dirección de canales de productos Enterprise. Qué interesante. Eso me abrió la puerta de estar en el lado técnico todo el tiempo, a entrar al área de ventas, ya directamente, y obviamente pues tuve la fortuna de trabajar con canales icónicos de aquella época, ¿no? ¿Cómo cuáles? Pues puedes hablar, ya estaba CompuSoluciones, estaba ya por supuesto Núñez Santa Cruz, estaba Integra, Julián Abed, aunque muchos de ellos tenían un enfoque híbrido, es decir, vendían mucho cómputo y impresoras, como Julián. Otros traían la mezcla de cómputo personal y también se metían en el tema de Enterprise, como Núñez Santa Cruz, ¿no? Integra, en aquella época, que venía del Grupo Timón, ¿te acordarás? Sí. Entonces ellos eran algunos de los grandes canales, y había muchos más, ¿no? O sea, ahorita te mentiría si los tengo todos en la cabeza, ¿no? Sí, pero claro. Grandes amigos, grandes personajes, te acordarás de Jesús Saucedo, de muchísima gente que estaba vinculada, el mismo Martín Mejía, que ya andaba haciendo sus esfuerzos en la venta de productos y tecnología en general. Entonces ahí estuve en Hewlett Packard de este puesto de director de canales. Tengo la oportunidad de recibir una propuesta para irme a dirigir Digital Equipment, el famoso DEC en aquella época, que era una de las empresas de cómputo más grandes del mundo, curiosamente. Tenían la VAX, las famosas VAX y las PDPs, y como tú sabes, mucho el desarrollo de Internet, y en particular del Unix, fue hecho en ese tipo de plataformas, ¿no? Las PDPs y las VAX, ahí se desarrollaron todo eso. Entonces para mí era como seguir en ese mundo de sistemas abiertos, ¿no? Aunque había una línea muy clara dentro de Digital, de manejar sistemas propietarios, ya venía toda la ola de sistemas abiertos, ¿no? En esa época. Particularmente ya se veía los esfuerzos de compañías muy enfocadas al tema de cómputo personal, ¿no? Tanto el lado de hardware, te hablo de los Compaqs, de los Dells de aquella época, y sumando esfuerzos muy significativos que hacían la parte de procesamiento como Intel y de software, ¿no? Venían ahí ya los Santa Cruz Operations, los Microsoft, que venían empujando y creando yo te diría, un fenómeno extremadamente disruptivo para todas las compañías que vendían sistemas propietarios, ¿no? Lo vivimos nosotros teniendo tecnologías muy innovadoras, pero no eran tan económicas como estaban surgiendo ya toda la parte de servidores. No eran tan populares, pues, sino que estaban en empresas grandes, bancos, gobierno, etc. No sabía, pues venían, todas estas tendencias del cómputo personal y de software, etcétera, que empezaban a ser mucho más democrático, digamos, el uso de las computadoras, ¿no? Aunque te digo, había de muchos años antes, yo te hablo de antes de 82, 83, ya estaba Apple y había muchas otras plataformas que estaban en el mercado, pero no llegaban a los volúmenes que terminaron siendo las que manejaron todos estos grupos, ¿no? Los Dell, los Compaq, los Inteles, los Microsoft, etcétera, que venían. Los SCOs, te digo, que venían. Que se volvieron gigantes. Se volvieron gigantes, de hecho, ¿no? Exactamente. Y fue un fenómeno de gran disrupción para todo el tema de sistemas propietarios y de equipos de cómputo de alto desempeño y grandes, ¿no? Exactamente. Salía más barato comprar un servidor basado en Intel que un equipo de cómputo propietario, ¿no? Llámese un HP, una Digital. Y en aquella época, recordarás, todavía existía Unisys, IBM, etcétera, ¿no? NSR también. NSR, exactamente. Bien. ¿Cómo fue que Digital se metió al rollo de las PCs? Bueno, ¿Y en qué año más o menos? Yo te diría, Digital arranca más o menos en el 94, 95, por ahí, a meterse al mundo de cómputo personal, ¿no? Y servidores. Esto viene producto, te digo, de ver una tendencia enorme de adopción que se empezaba a dar
y que la visión en aquella época de los ejecutivos de Digital era que no podían estar fuera de ese mercado. Recordarás que tanto las PDPs y las VAXes venían de sistemas propietarios. Entran al mundo de Unix, pero seguían usando, o sea, productos que en ese momento eran muy caros, o sea, y no estaban masificados. O sea, entra en este mundo tratando de no perder la oportunidad de entrar al mundo de cómputo personal. Con mucho orgullo yo te digo que a nivel de Digital en México tuvimos la fortuna de llegar a ocupar el número 2 en ventas de cómputo personal. Además de todo lo que hacíamos en... Se decía, yo me acuerdo en aquel tiempo, se comentaba que estaban comprando mercado. Se hablaba... Que fue tan agresiva la entrada. Sí, sí. A mí me tocó liderar esto con la fortuna de tener gente muy reconocida en el mundo de cómputo personal. Te recordarás probablemente a Ricardo Mones. Sí, cómo no. Un gran amigo que él estuvo acompañándome, dirigiendo toda la división de cómputo personal. Yo creo que fue una estrategia agresiva. Yo no hablaría de comprar mercado, yo simplemente diría que se definió una estrategia que nos permitió expandirnos de una manera rápida, ¿no? Y ocupar posiciones muy estratégicas en muchas empresas. ¿Tú eras director general? Yo era el director general y una de las divisiones que tenía a mi cargo era la parte de cómputo personal. Okay. Yo te diría, pues éramos gente joven en esa época, muy agresivos. Sí. Recuerdo. Y ahí hicimos cosas muy interesantes, ¿no? Desde toda la parte de servidores Unix, que lanzamos la primera campaña comparativa contra Hewlett Packard. O sea, es algo que lo hacíamos en radio, hablábamos del tigre y el gatito, ¿no? Siendo el gatito la competencia. Y nos dio, o sea, un posicionamiento muy bueno, ¿no? Creo que fue también un parteaguas de ir muy dirigidos hacia una estrategia muy competitiva de hablar y comparar los productos línea por línea, ¿no? En términos de procesamiento, capacidades, sí, etcétera. Como el reto Pepsi. Como el reto. De hecho, fue inspirado un poquito en la famosa guerra de las colas. Y algo muy interesante, Marco, que ocurrió en esa época para Digital, uno de los objetivos que se nos impusieron, y digo impusieron porque fue una exigencia de la compañía, el migrar de manejar 80% de ventas directas en todas las líneas a 80% indirecto. Entonces ahí se armó una estrategia de canales, viniendo yo con la experiencia de Hewlett Packard, pudimos hacer esa transición sin tener una disrupción interna. Okay. Nos fue muy bien y tuvimos de los crecimientos más relevantes, yo te diría. ¿Con qué mayoristas te apoyaste? En aquella época, los grandes eran MPS. Estaba MPS. DICOM. Estábamos con ellos, sí. Con todos. Sobre todo en la parte de cómputo personal, en la parte de lo que llamábamos los bars famosos, traíamos muchos canales muy significativos. Yo te diría, algunos venían de ser canales de otras empresas, con otra vez la relación que yo tenía con algunos de ellos. Algunos se vinieron y trabajaron con nosotros, ¿no? Muchos de ellos muy relevantes. Pues te acordarás probablemente sistemas y computadoras de gestión, que eran de los tradicionales. Sí. Estaba Roger Noyola también, que venía del mundo también de cómputo personal, etcétera, y muchos otros, ¿entiendes? En aquella época estaban los CEPRAS también, entre muchos otros que siguen, por cierto, siguen siendo vigentes, ¿no? Entonces fueron 3 años, yo te diría, muy interesantes, pero si hay algo que te puedo marcar yo de esa etapa, era uno, ya los crecimientos del cómputo personal y de los servidores basados en tecnologías como Intel y AMD, pero fundamentalmente Intel, venían ya en un terreno sumamente avasallante, ¿no? Sí. Veías los valores de capitalización que tenían estas compañías, eran increíbles, ¿no? Sí. Y eso obviamente vino a traer como consecuencia que empezaran a tener un despliegue de adquisiciones y de desarrollo de mayor enfoque, que vinieron a ir disminuyendo las fuerzas de muchas de las empresas
tradicionales de aquella época, ¿no? NSR, Unisys, etcétera, Sí, ¿no? sí. Y algunos años después, o sea, como tú recordarás, viene la fusión de Compaq y Digital. Yo ya no estaba en esa época en Compaq y Digital. Compaq y Digital, sí. Ay, me acordaba cuando Compaq se unió a HP, pero no con Digital. No, o sea, mucho antes, o sea, en esa época que Compaq, y venían, te digo, Dell y Compaq en el cómputo personal, incluyendo Hewlett Packard también, o sea, tres que venían creciendo significativamente en el tema del cómputo personal y servidores Intel en aquella época, empezaron a crear un fenómeno de evolución enorme, ¿no? Para los NCR, los Unisys y para el mismo Digital, ¿no? Que tenía grandes productos, eran reconocidos a nivel de las empresas del Enterprise. Y luego, en ese mismo fenómeno, Digital decide salirse del cómputo personal, viendo la fuerza con la que venían estos grandes fabricantes, ¿no? de cómputo. Y entonces se unieron a... Se une Compaq y Digital. Fue una fusión. Fue una fusión, pero obviamente con un mayor control de parte de Compaq, ¿no? Yo me atrevo a decir, y lo digo con toda seguridad, que significó la destrucción de Digital en ese momento. Una empresa de cómputo personal que no tenía una cultura de servicios. No olvides que Digital era una empresa que hacía multivendor services, que tenía plataformas de productos extremadamente fuertes, poderosos para el enterprise, para la empresa. Con muchos servicios. Con muchísimos servicios. Había un área de redes, un área de consulting que tenía Digital. Todo eso lo fue desapareciendo de una manera u otra Compaq, al nivel que yo te diría, pues prácticamente los productos que estaban asociados a Digital, pues fueron dejando de lado. Y lo mismo ocurrió con Tandem. No olvides que Compaq también fusiona Tandem y todos los famosos sistemas de tolerancia a fallas que tenían se ven disminuidos. Es una compañía que está muy enfocada al volumen. Cuando integra estas dos compañías, en mi opinión personal, o sea, vino a deteriorar las líneas de producto que eran las que estaban vinculadas, ¿no? En la parte de tolerancia a fallas por parte de Tandem, y en el caso de Enterprise, pues todo el tema de las VAXes y las PDPs. Esto ya es en los 90s. Ya esto es en los 90s, así es, 90 y, yo te diría 98, 97, por ahí. Se empieza a dar todo este fenómeno, ¿no? Yo en esas épocas ya había cambiado trabajo, me muevo de Digital, recibo una propuesta para dirigir Lucent Technologies. Entonces para mí era entrar al mundo de telecomunicaciones. También te gustaba mucho. Que me gustaba mucho. Yo venía, o sea, habiendo sido técnico y muy vinculado a la parte de Unix y comunicaciones, siempre fue algo muy atractivo. Y particularmente en una época que no podemos olvidar, que vivíamos bajo una estructura monopólica en la parte de telecomunicaciones. Había una empresa solamente. Sí. Al igual que en Estados Unidos estaba abriendo el mercado de manera relevante todo esto de los local carriers que le llamaban, que vinieron de las spin-offs, de las particiones que se hicieron en aquella época de los grandes AT&Ts, etc. Y en México empezaba a crearse ya todo un proceso de regulación para abrir el mercado mexicano. Eso fue muy atractivo para mí. O sea, entrar a ese mundo, contribuir con los entes reguladores en México para dar al menos nuestra opinión de cómo debería ser ese mercado, ¿no? Y te puedo decir con mucho orgullo, o sea, aunque salgo del mundo de cómputo, entro a un mundo donde las redes finalmente eran sumamente relevantes para la expansión del cómputo personal. Claro. Entonces tuve la fortuna de contribuir como Lucent a ganar muchos de los proyectos de los nuevos proveedores de servicios de telecomunicaciones. En aquella época te hablo de Usacell en la parte inalámbrica, te hablo de lo que era Maxcom,
Te hablo de lo que era MSM Telecom y muchas otras. En aquella época era un mundo, te digo, donde empezaron a crearse muchas compañías competidoras y alternativas para los grandes operadores de servicios que había en México, que en este caso era Telmex fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ese mundo lo viví en Lucent Technologies, donde hubo también una gran erupción. O sea, empiezas a ver unos despliegues mucho más grandes de celulares, el ancho de banda creciendo, grandes instalaciones de fibra óptica a lo largo de todo el país. Y obviamente eso venía sumándose al fenómeno de adopción todavía más significativo del cómputo personal, ¿no? Antes de eso vinieron varias cosas, entre ellas la entrada de México al GATT, que permitió que se abriera sin duda para la entrada de los productos, y luego el 94 se aprobó el TLC. Correcto. También abrió puertas para entrada de tecnología. Así es. Y luego vino el error de diciembre. Así es. ¿Cómo viviste ese error de diciembre? ¿Dónde estabas en ese momento? Esto fue en el año 95. 95, estaba yo en Digital, justamente, y ocurrió un fenómeno muy interesante, que yo siempre lo digo con mucho orgullo, cuando viene ese fenómeno de devaluación, de crisis. De 4 a 9 pesos. De crisis también a nivel de crédito hacia los canales. Uh-huh. Yo presenté un plan a Estados Unidos, recuerdo muy bien, donde decía yo que deberíamos hacer lo opuesto. La mayoría de los competidores de Digital en ese momento estaban replegando, uh-huh, y lo que hicimos nosotros fue presentar un plan a Estados Unidos para abrir el crédito. Uh-huh. El mercado cayó probablemente 30%, si mal no recuerdo. Sí. Nosotros crecimos ese año más del 20%. Y lo que hicimos fue justamente hacer lo opuesto. Uh-huh. Es sacar un programa para auxiliar a nivel de crédito y proveerles la oportunidad a nuestros canales de distribución fundamentalmente, una oferta de crédito que no le estaba dando nadie más. Y eso nos hizo crecer significativamente. Las tasas de interés estaban increíbles. Pero hicimos un proyecto donde veníamos apalancados con recursos de Estados Unidos, etcétera, y hizo que se diera este fenómeno, y nos fue muy bien. O sea, crecimos significativamente. Y era otra vez parte de los modelos un poco más agresivos, okay, que traíamos en esa época, ¿no? Okay. Como Acer, que también sostuvo, cuando se vino la devaluación, totalmente sostuvo el tipo de cambio todavía un par de semanas, por decir algo, pero lo que hicieron fue chupar mucha lana, ¿no? Así es. Pero bueno, fueron estrategias de nueva cuenta que vinieron a auxiliar en una situación de crisis a muchos de los canales que teníamos, ¿no? Y eso fue más o menos, como bien comentas, empezaba la apertura de los mercados a nivel internacional, o sea, uh-huh, México empezaba a tener un rol más preponderante a nivel de sus relaciones y tratados con diferentes países, uh-huh, y eso estaba creando una dinámica de crecimiento muy significativa en México, ¿no? Para, uh-huh, todo el tema de tecnología. Okay. ¿Viste morir empresas, me imagino? Vi morir muchas empresas, sin duda alguna. Obviamente ya estando en Lucent, vi el deterioro, como te comentaba, de un Digital, por supuesto de un Unisys. Empezamos a ver ya otras compañías que empezaban a tener problemas. El mismo IBM ya empezaba a tener problemas con su estrategia de mainframes, ¿no? Apple estaba de caída. Apple estaba totalmente en la lona, con una expectativa de que probablemente desapareciera del mercado. Sí. Hubo empresas de software también que entraron, salieron en esa época. Se dice que Apple le ayudó a Slim y Bill Gates, entre otros, para recuperarse ya estando Bill Gates, Steve Jobs de regreso en Apple. No te podría... hay muchos rumores, ¿no?
Lo que se sabe es que mucha gente, grandes inversionistas, supe de una gran inversión que hizo Carlos Slim en aquella época con Apple. No tengo obviamente la certeza, pero era lo que se comentaba. Y sin duda alguna eso pues empezaron a significar algunas apuestas, ¿no? Que en ese momento Steve Jobs empezó a capitalizar. Y luego, bueno, tú conoces toda la transformación que ha tenido esa compañía, ¿no? Hoy ya valuada a niveles de trillones, ¿no? Sí, es una barbaridad. Pero estaba yo, te digo, en el mundo de telecomunicaciones, mucho más enfocado hacia el tema de contribuir a los despliegues masivos de telecomunicaciones, hacer que la infraestructura de comunicaciones creara más oportunidades a nivel de Internet, ¿no? Que era... Ya había llegado Internet en ese momento. Ya estaba Internet, sí, ya por estaba supuesto. En 93, 94 ya estaba. Ya estaba. Pero te digo, la infraestructura de telecomunicaciones no tenía la cobertura que se demandaba en aquella época, ¿no? Para solicitar un teléfono era muy complicado. Entonces viene la competencia de telecomunicaciones, vienen los despliegues de crear más infraestructura, empiezan a hacerse anillos de fibra óptica en las principales ciudades, las comunicaciones que había ya entre Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México y otras grandes ciudades. Entonces se empieza a crear un nivel de conectividad muy interesante, mucho más amplio, y al mismo tiempo empieza el otro fenómeno de la movilidad, ¿no? Empiezan a introducirse dispositivos móviles más económicos, las laptops más livianas y todo. Exacto, empiezan los celulares a traer también esa posibilidad de comunicación y de movilidad que no tenías antes, ¿no? BlackBerry, por ejemplo. Ves compañías exitosísimas como BlackBerry, pero también veías a los Motorolas en aquella época. Nokia ya era un jugador relevante en la parte de celulares, y muchos otros, ¿no? Que había en esa época. Los productos asiáticos, chinos, no se veían tanto en el mercado mexicano. Posteriormente sí, hubo un despliegue ya masivo, ¿no? de tecnología. Entonces tú veías ese fenómeno de despliegue de redes, no solamente en México, a nivel mundial, aumentando las capacidades de las mismas. O sea, ya podías empezar a hacer más cosas con los celulares, con los dispositivos móviles, y el cómputo personal y todo el tema de servidores venían creciendo a una velocidad endemoniada, ¿no? Aparecen también ya de manera relevante los famosos data centers, que era el otro mundo también que venía creciendo de manera significativa, ¿no? Eso incluso fue desde antes de los 80, ¿no? Sin duda, pero la construcción, digamos, ya relevante del concepto de data center empieza a darse mucho por ahí, yo te diría mediados de 90 y finales de 90. No empieza a ver ya la construcción, ¿no? Y hablo particularmente en el caso de México. Veías tú dos grandes jugadores, que en aquella época era Telmex y por otro lado Kio, ¿no? Que venían creciendo en la parte de data center de manera significativa. Y bueno, el móvil empieza a crear, te digo, un mundo de oportunidades enormes. Cuando digo móvil no me refiero al celular solamente, no eran las laptops, empiezan a crearse las tabletas. Entonces eso crea un mundo y una dinámica de conectividad y de oportunidades de trabajo, de oportunidades empresariales. Salió el Wi-Fi y todo eso. Brutal, ¿no? Entonces luego vienen tecnologías, ¿no? En el mundo móvil que pues vinieron a apalancar y a darle un empuje y un crecimiento brutal a todas las tecnologías, ¿no? Bien, como bien lo dices, el Wi-Fi. Viva la libertad, ¿no? O sea, de poder trabajar donde sea, ¿no? Exactamente. Ya en esa época podíamos hablar de esa manera. Todos estos conceptos de cliente-servidor empiezan a ser mucho más patentes, muchas empresas se empiezan a mover a tratar de llevar el cómputo de los grandes equipos hacia el cómputo personal, se empieza a distribuir ese poder de cómputo y eso pues, abre oportunidades por todos lados, ¿no? Empiezan a existir los grandes call centers, seguramente recordarás. Y eso obviamente pues sigue creando el fenómeno de
aumentar la adopción de tecnologías de la información, ¿no? Y obviamente en todo ese mundo pues aparecían las grandes empresas de software, ¿no? Ya estaban los Oracle, el Fosbury, los SAPs, etcétera, que venían creando todas estas plataformas para ayudar a las empresas a mejorar la productividad. No sé si estoy yendo vamos en la línea que... Estamos hablando todavía de antes por ahí del 2000, ¿no? Más o menos. Así es. El 2000. ¿Tú cuándo llegas a Cisco? Yo a Cisco llego, debió haber sido, creo que fue 2014, por ahí, 2014. Fue mucho más adelante. Sí, yo estuve en ese periodo en Siemens. Siemens, en la empresa alemana, en Siemens, y tuve a mi cargo toda la parte de lo que era Information and Technology, tecnologías de la información y comunicaciones. Siemens tenía, por fortuna, toda una división que veía telecomunicaciones de alto nivel, es decir, para proveedores de servicio, pero también tenía el tema de voz y datos. Okay, para las empresas, todo esto de los conmutadores que veías, una empresa muy exitosa, por cierto, y luego teníamos toda la división de equipos móviles. Por ahí recordarás que fue muy icónico el tema de Siemens Mobile, que traía en su camiseta uno de los equipos españoles más relevantes, que era el Real Madrid, ¿no? Traía aquí Siemens Mobile, y esa era una de las divisiones también que manejaba yo. Tuve la fortuna de estar 3 años en Siemens y con un éxito fenomenal en la parte de móviles. Eran móviles alemanes, diseñados en Alemania, con una gran calidad, ¿no? Eran un poco caros, para serte franco, y ahí ya empezaba la competencia por traer a estos mercados productos de menor costo. Y empezaron a llegar compañías de diferente tipo, sobre todo en la gama baja de celulares, tratando de meter equipos para la masa, que en ese momento empezaba a adoptar más el uso de los celulares, ¿no? Ya no eran los ladrillones de que... No, ya eran equipos mucho más sencillos, ya estaban los que se doblaban, ya había muchísima, yo te diría, innovación. No existía el concepto de las pantallas en los celulares tan grandes como los vemos hoy, pero ya tenían niveles de funcionalidad relevantes. Por ahí en esos años existía un aparatito de Palm, creo que era la marca. Los famosos pagers. No eran los pagers, era para llevar tu agenda y tener tus contactos tener varias cosas, pero ya tenía una pantalla. Así es. Sí, empieza a haber, se empiezan a crear cada vez más productos vinculados a la movilidad, ¿no? Las tablets ya eran, había una adopción ya relevante de tabletas. No llegaban, todavía en ese tiempo todavía no llegaban. En el 2007 sale el iPhone, ya un teléfono con todas las aplicaciones que tenía, por ejemplo, la Palm. Y... Ahí va a haber un debate, porque cuando hablábamos del cómputo personal, o sea, la conceptualización de una tableta estaba muy cerrada ahí, entre la PC, ¿me entiendes? Y algunos diseños que ya aparecían. Sí, había varias cosas por ahí, pero no tenían todavía... No, por supuesto que no. No tenían despliegue grande. En el 2010 o el 2011, por ahí más o menos, sale el iPad. Y sale una tableta también de Samsung casi al mismo tiempo. Así es. Y ahí empieza el rollo de las tabletas, ahora sí que a popularizarse grandemente. Y bueno, pues fortalece todo esto de la movilidad, ¿no? Sin duda. Pero ahí era la parte interesante que te decía yo cuando estaba yo en el mundo de telecomunicaciones,
de ver que, o sea, todo lo que estábamos haciendo, todo ese despliegue que hacíamos con las compañías y el desarrollo y la innovación que había en la parte de telecomunicaciones, pues venía a apalancar todo el tema del desarrollo también del cómputo y de las tecnologías alrededor del cómputo de manera masiva, ¿no? Es que eso no hubiera sido posible sin el desarrollo en esto de las telecomunicaciones, sin duda. O sea, fue la base, pues, ¿no? Así es. Todo esto, o sea, el internet y luego el wifi y no sé, pues todas estas tecnologías que hicieron posible que estos aparatos se usaran y se fueran ampliamente y que les dieran la gente ya. Después así de eso es. Ya no puede vivir sin ellos, ¿no? Así es. Siempre está uno con un teléfono ahí. Entonces digo, después de Cisco paso un periodo de tiempo en EDS, es un año aproximadamente, muy interesante porque empiezo a regresar al tema de cómputo. Ahí cuando me muevo de Siemens a EDS, y aprendo un poquito el tema de outsourcing, de servicios. Una compañía que en su momento era líder en la parte de outsourcing, ¿no? De ahí me muevo a Cisco. Perdón, de ahí me muevo a Dell. Ahí regreso al mundo de cómputo y en Dell tuve la fortuna de estar más de 3 años con un resultado extraordinario. O sea, teníamos en esa época a nivel de enterprise, de las grandes empresas privadas, un market share que oscilaba entre el 70 y el 80%. Wow. Era muy exitosa la tecnología que estaba desplegando en esa época de él. Y pues teníamos toda la parte, te acordarás, que era el build to order, que fabricábamos las PCs como tú las solicitabas, pero había toda una línea de producción de equipos. En ese tiempo todavía se manejaban directo al usuario. Sí, y es interesante porque en México, a través de una estrategia, pudimos seguir vendiendo directo, pero también a través de canales de distribución. México fue uno de los primeros países que tenía esa mezcla, sí, ¿no? Y ahí otra vez una gran relación con muchos canales. Uno de ellos era más, por supuesto, que eran los grandes proveedores, pero había muchos más que nos ayudaron a tener ese crecimiento significativo que tuvo en el mercado mexicano. Una reunión de la NADIC en Acapulco, y me acuerdo que en esa reunión, en el discurso de alguno de los dirigentes ahí, declaró a Dell como enemigo del canal en ese tiempo, ¿no? Porque pues, vendía de manera directa y todo eso, y no pelaban al canal. El mismo líder que hizo eso después fue uno de los principales distribuidores de Dell, Alireza Puchrohai, de allá de Monterrey, no sé si lo recuerdan. Sí, claro, sí lo recuerdo. ¿Cómo veían ustedes esa situación? Mira, estaba frente del canal ahí, ¿no? Yo creo que, bueno, en Dell estaba yo como director general para México. Y no, fue relativamente sencillo, o sea, porque si bien es cierto, la estrategia a nivel mundial de Dell era vender directo, era evidente que había espacio, ¿me entiendes?, para traer otro vehículo que nos ayudara a hacer la entrega de productos y servicios. Pero también una visión donde veíamos al canal que, más allá de ir a vender nuestros productos y servicios, incorporaba también sus productos y servicios que complementaban toda la oferta. Y esa visión, pues, ayudó mucho a expandir yo te diría, la penetración de mercado que tuvo Dell en esa época. Entonces era un reconocimiento a que venían a agregar valor. Venían y en esa suma de esfuerzos de ambas compañías, el canal percibió que podía lograr tener una gran oportunidad de negocio, ¿no? Y eso nos facilitó tener un posicionamiento muy relevante en el mercado mexicano, ¿no? Sí, porque contra Compaq, contra el mismo HP, contra el mismo Toshiba, contra Acer, todas esas empresas
el posicionamiento de él era extremadamente fuerte en la empresa, ¿no? Sí, okay. Eso fue más o menos, ¿qué? ¿En qué? Yo te diría, pues fue 2004, 2005, por ahí, no, perdón, no, sí, perdón, 2003, 2013, 2014, más hacia... 2013, 2014. Sí. Okay. Sí. Sí, alrededor hace casi, increíblemente, hace casi 20 años. ¿No? Pero era un posicionamiento brutal el que tenía de él en el Enterprise. Sí, la verdad es que era una marca apetitosa. Apetitosa, de mucha calidad y pues enormemente reconocida, ¿no? Por las empresas. Con un buen nivel de servicio, de atención. Exactamente. Pero sí quiero remarcar, Marco, que el canal vino a auxiliarnos a complementar y agregar valor en todo el proceso comercial. Había cuentas donde evidentemente se manejaban directo, pero muchas de ellas empezamos a abrirlo a que el canal se fuera incorporando, ¿no? Okay. Y es increíble hasta dónde ha llegado de él ahorita, ¿no? Es increíble, así es. Y de ahí paso a Cisco, Marco. De ahí pasas a Cisco. ¿Qué agregó Cisco a la industria? ¿De qué aportó? Wow, yo creo que Cisco, cuando yo hago las analogías que te comentaba hace rato de Intel, Microsoft y los Compaq y los Dell de aquella época, Cisco era una de las compañías más disruptivas en el tema de telecomunicaciones. Empieza, al igual que pasó con las PCs del otro lado, a introducir una serie de productos basados en IP que hacían mucho más económico todo el tema de adopción de tecnología y comunicaciones en los grandes proveedores de servicio. Empieza a desarrollar esta tecnología a un nivel donde se criticaba que no era tan confiable versus las otras tecnologías propietarias, y en la medida que fue transcurriendo el tiempo, fue una compañía que le dio el nivel de calidad y de certidumbre a los clientes de que era una tecnología robusta. Sin duda alguna, me atrevo a decir que fue uno de los mayores disruptores en el mercado de telecomunicaciones. O sea, introdujeron el concepto de la IP, lo generalizaron. Lo generalizaron. Al cabo que en un periodo relativamente corto de tiempo, hablábamos de que casi el 80% del tráfico de Internet circulaba en una forma u otra en productos de Cisco. Pasaban por Cisco y basados en tecnología IP. Entonces, una de las contribuciones... Eran switches, routers, que de nueva cuenta en ese mundo de expansión del Internet y de las comunicaciones, vino a facilitar la adopción y a crear un mayor nivel de crecimiento de las redes de telecomunicaciones y particularmente el Internet. ¿Por qué? Pues porque trajo soluciones que eran en su momento mucho más competitivas, más fáciles de desplegar, más fáciles de operar, y eso fue creando que los proveedores de servicio tuvieran esa facilidad de incorporar sus plataformas. Pero más importante también, Marco, Cisco entró a la empresa, tanto en la parte de switches y routers, de una manera tan significativa que permitía comunicar a esas empresas con los grandes proveedores de servicio de una manera muy natural. Todo esto basado en IP, fundamentalmente. Entonces, empiezas a ver una adopción en el enterprise, en las empresas, de manera muy significativa de la tecnología de Cisco. Y eso hace que, cuando hablamos de que el tráfico que circulaba en esa época, desconozco ahora porque tengo ya algunos años fuera de Cisco, pero hablábamos en esa época de que la mayoría del tráfico de Internet tocaba en una forma o pasaba en una forma u otra por Cisco. Esa es la relevancia que tiene Cisco, ¿no? Y luego entra, otra de las grandes disrupciones de Cisco es que entra el mundo de voz, que no estaba ahí. Entonces venías otra vez todos los productos, los que hacían productos
muy propietarios, te hablo de el mismo Siemens, el mismo Ericsson, el mismo Lucent, etcétera, y viene, entre otros, hay otros proveedores, por supuesto, pero viene un Cisco con esa disrupción de empezar a meterse al mundo de la voz. Ya no era solamente el dato, sino el mundo de la voz. Por IP. Todo por IP. Esa es una de las mayores disrupciones que yo creo que Cisco vino a traer al mercado. Okay. Marco. Después empezaron a extender o a copiar o a emular la tecnología de Cisco por muchas otras empresas. Sin duda. Y había, bueno, y hay switches, routers, ¿no? Sí, sin duda, a lo largo del tiempo empezaron a surgir muchos proveedores en la misma línea de switching y routing, pero también veías el despliegue ya de muchas compañías asiáticas que estaban también creando productos en la parte de switching and routing, y voz, y movilidad, y otros elementos que empezaron a crear, obviamente, una mayor presencia en los mercados internacionales, ¿no? Al mismo tiempo, Cisco empieza a evolucionar, muchos de sus productos empiezan a moverse más hacia el tema de software, al tema de recurrencia, de vender muchas de las cosas y tecnologías que Cisco tenía, ya más hacia el lado del software, ¿no? Okay. A la recurrencia, el tema de nube, etc. Y luego viene un capítulo muy grande que Cisco empieza a desarrollar ese tema de seguridad también. Okay. Cisco es uno de los proveedores, yo te diría, más grandes de tecnologías vinculadas al tema de seguridad. Okay. Pero ahí mismo empieza a surgir también en este fenómeno otra gran disrupción, que era el Internet de las cosas. Entonces, estando metido Cisco en el mundo de las redes y las telecomunicaciones, pues hablar del Internet de las cosas sin comunicaciones no se puede, ¿no? Entonces era un camino natural de desarrollar soluciones que permitieran la conectividad de diferentes dispositivos y sensores de una manera mucho más natural, ¿no? Hay quienes dicen que el Internet de las cosas vino en los 2000 de hecho, cuando hablas de la tecnología celular, ese ya era el Internet de las cosas. Sí, okay. Ahí ya había la nube, ¿no? Ya eso existía con mucha anticipación. Pero bueno, esa es otra de las grandes, yo te diría, líneas, seguridad y todo lo que se desarrollaba alrededor del Internet de las cosas, donde Cisco viene a ser uno de los grandes, yo te diría, contribuyentes a la innovación en esas líneas, ¿no? Se compraron más de, yo recuerdo, en la época que estuve en Cisco, más de 120 compañías, ¿no? Wow. Y una cosa que seguramente conoces, porque es el dominio público, es que la estrategia de Cisco ha sido vender siempre a través de canales. Okay. Sí. Son excepciones las que por una u otra forma se ven de manera directa. O sea, Cisco vende, yo te diría, pues el 95, 97% de sus ventas a través de canales. Una compañía que nació con canales y se ha desarrollado, y creo que todavía, una de las que tiene una de las mejores estrategias de canales en el mercado de tecnologías. ¿Sigue el posicionamiento de Cisco fuerte en México? ¿O le han, o su mercado ha sido disminuido un poco por una Aruba o por una... Sin duda alguna ha habido una posición de liderazgo. Yo te podría decir que hubo periodos donde teníamos en general, o sea, posiciones de mercado de entre el 70 y el 80% en el mundo empresarial. En el sector público teníamos un posicionamiento también muy relevante. Pero bueno, llegaron competidores nuevos, nuevas compañías, algunos de ellos disruptores también, que obviamente empezaron a crear un nivel de competencia mucho mayor, ¿no?
Creo, hasta donde sé, porque ya no trabajo ahí, pero creo que sigue teniendo un posicionamiento sólido. Es muy respetado, muy apreciado por los clientes, por su calidad, por su soporte, etcétera. Su estrategia de canales, digo, también ha sido muy interesante porque continuamente ha venido a sumarle valor a los productos y servicios que tiene Cisco. Una de las empresas que se metió en eso, en este rollo de las comunicaciones, fue Huawei, que después, pues ya es conocido todas las broncas que tienen con Estados Unidos y sí. las broncas entre Estados Unidos y China sí. y todo eso. Aquí en México, ¿qué ha pasado con eso? O sea, se ha prohibido Huawei, ha habido presiones de Estados Unidos para no meternos por ahí. No, nunca, al menos yo nunca vi un lineamiento que, por supuesto a nosotros no, porque éramos competidores de Huawei, pero hacia las empresas, etcétera, no lo percibí yo nunca. Lo que sí había, como lo dictan muchas empresas globales, pues alguna dirección sobre qué tecnología es la que hay que usar, ¿no? Algunas de ellas evidentemente eran excluyentes de tecnologías hechas en países asiáticos. Y la razón era muy simple, ¿no? Se hablaba en ese momento de que había una clonación de productos, tanto de Cisco como de muchos otros, que estaban ocurriendo en el mercado chino, ¿no? En particular. Y eso creaba para algunas compañías un poco de escepticismo de si entraban o no. Yo te diría que hoy, con mucho respeto, creo que las compañías de tecnología asiáticas en general, chinas en general, han ido evolucionando, ¿no? Y creo que tienen productos muy competitivos. Sí. Lo ves ya en todas las líneas. Cuando hablas de productos hacia los proveedores de servicio, las grandes empresas de telecomunicaciones tienen cosas muy competitivas. Si te vas a nivel de las cableras, no se diga en la parte celular. Entonces yo creo que ellos han ido desarrollando tecnología que, si bien pudo tener orígenes cuestionables, hoy por hoy yo creo que son compañías que tienen una línea de productos muy competitiva, muy relevante, ¿no? Yo creo que el nivel de investigación y desarrollo que han ido incorporando y de innovación a lo largo del tiempo, pues ahí está presente, ¿no? Lo ves no solo en el mundo de cómputo y de comunicaciones, lo ves en la industria automotriz, lo ves en la robótica, lo ves en todo, e incluso en la parte de inteligencia artificial. Sí. O sea, China viene siendo uno de los, yo te diría, no solo pioneros, no van con un cierto nivel de delantera, en mi opinión personal, en la parte de inteligencia artificial. Okay. Regresándonos un poquito, ¿cómo crees que impactó en las personas, en las empresas, en el gobierno, etcétera, toda esta entrada de tecnología en los 80s, 90s, todo esto? ¿Cómo crees que cambiaron las personas, las empresas, el gobierno, todo? ¿Qué impacto viste en esa parte? Tú estabas involucrado bueno, con eso, ¿no? Sin duda, yo creo que mucho del crecimiento que ha tenido el país a nivel en las diferentes industrias ha sido motivado por la adopción que se ha tenido a lo largo de esos años que estamos hablando, ¿no? Te hablo, sin duda, los 80s son importantísimos, pero los 80s, 90s, a la fecha, las empresas han entendido cada vez más, y hoy ya cuando en aquella época hablábamos de que vamos a ayudar a que exista la adopción, hoy ya es muy natural. Hoy la empresa ha ido aprendiendo que el uso de tecnología le va a ayudar a ser más productivo, más eficiente, a mejorar el nivel de servicio hacia sus clientes, a mejorar la cultura que existe dentro de las empresas, a ayudarle a expandirse, a ser más globales. Ya no hablas de una empresa aislada, ahora se comunican entre ellas. Toda la parte de digitalización que estamos viendo
no solo desde la plataforma, desde las redes, sino a nivel de todos los aplicativos, la nube, etcétera, ha venido sin duda alguna a mostrarle que la adopción de tecnologías le trae muchos beneficios, ¿no? El gran reto siempre, Marco, ha sido el no caer en la exageración, ¿no? De introducir demasiadas variables en la tecnología que creen una reacción negativa a la adopción porque hay costos, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy lo vemos, por ejemplo, en todo el tema de la nube. Se habla que la nube es más económico, etcétera, etcétera, pero hay circunstancias donde se ha visto que el fenómeno de la nube suele ser más caro, ¿no? Sí. Entonces, esto crea ese gran debate de cuáles son las tecnologías que por un lado vienen a ayudar, pero también son relevantes a nivel del precio que estás o de la inversión que estás haciendo en ellas, ¿no? Yo te diría que vivimos una gran expansión, sí, ¿no? Despliegues en las universidades, a nivel de personales, empezamos con una PC, hoy ya en cada hogar promedio hablas de 5 o 6 dispositivos mínimo que existen en un hogar, desde PCs, celulares, etcétera, tabletas, y hay quienes hoy te pueden decir que en su casa tienen 20, 25 dispositivos, ¿no? Cuando sumas las televisiones, sumas todo lo que hoy en alguna forma u otra está conectado a las redes, ¿no? Sí, sí. Entonces, ese fenómeno se empezó a dar de manera muy, muy significativa. Hubo, yo te diría, obviamente, compañías que no le veían valor, pero también se fueron dando cuenta que perdían competitividad por no moverse rápido a adoptar nuevas tecnologías. ¿Y el gobierno? Bueno, el caso del gobierno también es yo te diría, muy relevante, porque empezamos a ver dinámicas en el gobierno donde empieza a invertir más en tecnología, ¿no? Se crean, yo no llamaría políticas públicas, pero sí iniciativas donde se buscaba, proveer mayor nivel de servicios a los ciudadanos, ¿no? Empezamos a ver portales, empezamos a ver famosas páginas web, la incorporación de muchos servicios para pagos, entregas, etcétera, de servicios públicos. Se hablaba de gobierno digital. Se habló en una época de gobierno digital, muy lejos de lo que hubiéramos querido, muchos en aquella época, pero había iniciativas que de alguna manera nos permitían ser más, crear una interlocución mucho más ágil con el gobierno, ¿no? Las mismas cámaras que se empiezan a crear abren puentes, ¿no? Te hablo desde la Caniete, la Caniete y la MITI, entre muchas otras organismos, incluso los organismos empresariales ya traían iniciativas para crear sus puentes de comunicación, ¿no? O sea, el gobierno evolucionó un poco en esas cosas, pero luego llega este gobierno, por ejemplo, y que dice que la tecnología no hay que invertir en software, seguridad, software abierto, y reducen las inversiones en general en tecnología. ¿Está teniendo algún impacto eso? No sé cómo. Mira, yo te puedo dar el ángulo de usuario, digamos. Sí. Por un lado, veo yo como usuario las grandes limitaciones que están teniendo cuando entras a muchos de los portales de servicios que el gobierno, tanto federal como los gobiernos estatales, están entregando, o sea, con muchas limitaciones. Es de todos conocido de que hay una disminución en los montos de inversión en tecnología de información en general, sobre todo el gobierno federal. Y en eso también es tan evidente, y lo vemos con los múltiples incidentes que ha habido de hackeo, que en la parte de seguridad particularmente no solo se han reducido, sino que hay una clara intención de no invertir más en el tema de seguridad, lo cual me parece sumamente riesgoso, no solamente para los datos y lo que se maneja dentro de las empresas del sector público, sino para todos los que de alguna manera somos parte de la información que está ahí presente, ¿no? Claro. Entonces es una gran preocupación. Esto
se contrapone a lo que muchos otros gobiernos en otras partes del mundo están haciendo, ¿no? De verdaderamente crear una estrategia de transformación digital del país, ¿no? Y no solo dar los lineamientos hacia el sector público, sino también crear y habilitar a que muchas de las empresas, particularmente las empresas pequeñas, tengan más acceso a tecnologías de información, ¿no? Hay quienes están creando políticas públicas para que las pequeñas empresas puedan tener acceso a tecnologías, ¿no? Por fortuna hay muchas empresas mexicanas de software que han venido desarrollando soluciones para las pequeñas y medianas industrias a precios accesibles, que hoy por hoy, pues por fortuna, les puedes dar un sistema de facturación, un pequeño CRM, etcétera, que las ayudan, ¿entiendes? Pero creo que estamos muy lejos todavía. Puntos de venta y todo. Exactamente, que se han ido expandiendo. Pero yo creo que, sin duda, el gobierno está teniendo, particularmente en esta administración, en mi opinión personal, lo digo como Rogelio, un rezago significativo. Sí, ok. Bueno, también en toda esta etapa, pues salieron medios, salieron eventos y todo para ayudar. O sea, como parte del desarrollo de la industria, pues las empresas satélites, vamos a decir, surgieron esos medios, esos eventos, analistas especializados en todo esto. ¿De cuáles te acuerdas tú? Bueno, ahí... ¿En qué se alimentaban en términos de literatura, de lo que había ahí? Yo creo que, bueno, hay recuerdos muy gratos, sin duda alguna. InfoChannel es uno de los recuerdos más gratos que uno tiene, ¿no? Por la estructura, yo le llamaría ligera, que tenía de comunicar lo que ocurría en la industria. El famoso ratón, ¿no? Que de alguna manera nos servía hasta para las conversaciones y las comidas, lo que ocurría. Entonces yo creo mucha frescura en cómo se informaba sobre lo que ocurría en la industria, en el canal, y ver esos inicios de publicidad, ¿no? Por allá también surgían pues los grandes analistas, ¿no? Como Cermeño con su IDC, que empezó a ayudarnos muchísimo a tener un mayor conocimiento de lo que ocurría en el mercado, ¿no? Y él les ayudaba de base para hacer los presupuestos del siguiente año. Así es, sin duda alguna. Y luego empezábamos a ver que algunos medios impresos empezaban a crear ya sus líneas vinculadas a tecnología, ¿no? Empezamos a ver algunos grandes medios impresos que empezaban a hablar de tecnología, ¿no? Entonces yo creo que eso empezó a sumar mucho de lo que hacíamos. Y luego vino también experiencia externa para ayudarnos al marketing, a la comercialización, a la publicidad, porque veníamos de un mundo todavía, yo te digo, con muchas limitaciones, ¿no? Entonces vino experiencia también a contribuir y crear yo diría una gran contribución a lo que las empresas de tecnología hacemos en esa época, ¿no? Entonces venían los famosos eventos de cómputo grandes, los Comdex, etcétera, que venían pues a ayudarnos a comunicar más y tener presencia, ¿no? Otras, como el caso de Cisco, que ha tenido una iniciativa a través de Cisco Networking Academy, luego del evento que era uno que hoy ya es el Cisco Live, que pues te puede hablar de presencia de ya de miles de clientes. Ahora se llevan a cabo en Cancún, pero iniciamos en Acapulco, y debido a ese crecimiento tan enorme, pues se ha realizado ya en foros donde hay mucha más capacidad de atender a todos los participantes. Y ahí, bueno, han venido otra vez el canal a sumar, a hacer que esos eventos se vuelvan una realidad. Cisco no podría hacerlo solo, o sea, lo ha venido
sumando a través del canal. Entonces, a lo largo de toda esa historia has visto cómo han venido experiencias de diferentes individuos y compañías que además han creado compañías que hoy algunas de ellas siguen siendo muy relevantes, ¿no? Hablamos de InfoChannel, yo creo que es una de las pioneras en aquella época. Me acordé de Cermeño, pero me puedo acordar de muchos otros. De la revista Red, ¿te acuerdas? Me acuerdo perfectamente de la revista Red. Ahorita a lo mejor estoy olvidando algunas otras, ¿no? Pero por supuesto. Expansión tenía una línea muy clara también hacia el lado tecnología. Pues había muchas, digo, que se desarrollaron. Mónica Mistreta tenía... Mónica también, pues una de las pioneras, ¿no? En el mundo de tecnología, ¿no? Ella empezó en Expansión y luego siguió con las publicaciones de Cyrus. Exacto. ¿No? Entonces, pues son, y otra vez, hoy algunos de ellos, como tú sabes, ya moviéndose hacia los medios digitales de manera relevante, usando las múltiples plataformas que te provee ahora el mundo digital, ¿no? Claro. Y creo que eso ha sido una evolución natural, ¿no? Antes esperábamos con alegría que llegara las revistas, ¿no? Sí, claro. Y te digo, eran parte de la conversación de la comida o del desayuno. Y bueno, ahora tenemos la fortuna de tener acceso a todo esto del lado del mundo digital, a la mano. Que ha sido, como tú lo sabes, a un nivel extremadamente acelerado. Sí, muy acelerado, sobre todo a partir de la pandemia, ¿no? Pero hay muchas empresas que se crearon, ahorita se me van nombres, ¿me entiendes? Pero hay empresas que hacían eventos, que hacían marketing, que te ayudaban a hacer torneos de golf, que, en fin, había todo un ecosistema que se había creado que giraba alrededor de lo que era la parte de crear mayor posicionamiento y visibilidad de las empresas de tecnología, ¿no? Sí, esto fue, bueno, pues fue muy importante sobre todo para mí, ¿no? Sin duda alguna. Tú eres uno de los beneficiarios, Marco. Sí. A ver, déjame ver aquí. El e-commerce. ¿Cómo viste cuando comenzó el e-commerce aquí en México? Llegaron primero, no sé, Amazon o Mercado Libre o no sé quiénes por ahí. eBay fue uno de los que empezaron a... eBay, así es. Y algunas empresas mexicanas, no muchas, pero también comenzaron. Hay un Intercompras por allá que viene de Sonora. Había mayoristas que ya empezaban a hacer algo de e-commerce también. ¿En Martín? Max era uno de ellos, pero Ingram ya hacía algo también. También, sí. Había otros, te digo, muy incipiente, no llegaba ahí. Había algunas empresas ya del mundo privado también que empezaban a crear modelos de e-commerce incipientes, pero ya había, te hablo, principios, yo te digo, del 2000 ya empezaba a ver, ¿no? Sin duda, vuelves al tema de comunicaciones, de nueva cuenta, ¿no? La adopción de uso de tecnologías de movilidad, ¿no? Como celulares, etcétera. La expansión del mundo del cómputo personal hacia el hogar, etcétera, empezó a darle oportunidad a quienes estaban creando plataformas y soluciones de e-commerce de empezar a expandirse mucho más, ¿no? Sí. Digo, Amazon sin duda es la empresa icónica, ¿no? Cuando lanza la venta de libros, pero ya había otros que hacían algo de e-commerce. eBay era uno de ellos, ¿no? Que ya hacía, pero había otras, te digo, que ya vendían. Yo te puedo hablar de empresas aquí en México que te vendían cómputo personal o equipo de telecomunicaciones ya en sus sitios web, ¿no? Ya existía eso. De manera incipiente, insisto, ¿no? De ninguna manera a los niveles que vemos hoy. Y yo creo que eso fue un paso natural que te digo que se da con toda esta adopción de tecnología y el crecimiento de las comunicaciones en general, ¿no?
el tener cada vez dispositivos más poderosos, más soluciones alrededor de ello, pues empieza a crear un mundo del comercio electrónico que hoy pues es una realidad y lo vemos cada vez con mayor impacto, ¿no?, en las vidas de la gente. Ahí no te olvides que en ese mundo se empiezan a crear muchos startups que vienen a traer soluciones diferenciadas a los Amazons, a los tradicionales. Por fortuna en Latinoamérica tenemos el caso de Mercado Libre, pero empieza a haber todo este crecimiento de plataformas que se dan justo por la gran adopción de móviles, ¿no? Los Airbnb, los Uber, etcétera, que todo eso crea un mundo donde el comercio electrónico, porque también hay una parte de comercio electrónico ahí, se empieza a expandir a niveles que no hubiéramos imaginado, ¿no? Pero eso sigue, ¿no? Hoy ves empresas disruptoras como un Shopify de Canadá, un Sea Limited que está basada en Asia, y ves a los grandes como JD.com, Alibaba, Pinduo, etcétera, ¿no?, que han venido a, uno, a aumentar la adopción, dos, a crear una capacidad donde incorporar plataformas de e-commerce se vuelve relativamente fácil, ¿no? Y no hablemos de las plataformas de social media, ¿no?, como le llamamos, ¿no? Exacto. Que también es un mundo aparte, ¿no? Es todo un mundo aparte. Cuando llega la nube como tal, ya una nube, se habla, hay un libro por ahí que se llama Los Imperios o el Imperio de la Nube o algo así, no recuerdo su nombre, que ha causado discusión en los últimos meses. Se habla de estos grandes imperios que han creado Amazon, Apple, Microsoft, Google, Alibaba. Facebook, Alibaba, todos esos, que son empresas que están acá arriba y que trabajan por fuera de las fronteras y todo eso. Para ellos no hay fronteras, ¿no? Entonces se prestó todo esto para que incluso eludieran el pago de impuestos y toda una discusión en torno a esto, sobre todo en Europa, que están tratando de evitar que se creen esas empresas que no existen en paraísos fiscales, ¿no? Toda una tecnología para eso. Y estos imperios tienen sus propias reglas y ellos dicen cómo deben de ser las cosas, no tienen regulaciones, y pues bueno, han logrado conquistar de alguna manera el mundo, ¿no? No sé cómo veas eso, ¿no? Muy por encima de los gobiernos, ¿no? Mira, yo creo que cada una de estas grandes compañías define sus estrategias de penetración y de cómo van hacia los mercados internacionales, no solo del lado comercial, del lado técnico, sino también, supongo, del lado financiero, ¿no? Entonces ellos manejan sus propias estrategias. Yo creo que es competencia más de los países de ver de qué mecanismos se establecen para establecer una regulación donde los hagas responsables desde el punto de vista de pago de impuestos, etcétera. Una tarea de las empresas. Yo creo que los grandes corporativos, estas grandes empresas, buscan eficientar su forma de ir a los mercados internacionales, ¿no? Y en mi opinión personal creo que es competencia de los países establecer si amerita un cargo por impuestos a quien tiene una plataforma móvil de A o B, etcétera. Yo creo que es competencia de las autoridades. Pero buscando, Marco, no disminuir la capacidad de adopción y crecimiento que esa tecnología trae. No perdamos de vista, lo hablamos hace rato, ¿no?, que el tema de la nube vino a ayudar a simplificar muchísimas cosas, ¿no? Hoy, ¿por qué las grandes plataformas de software se están moviendo a la nube?
Pues porque cuando hacen una corrección, la montan en la nube y la despliegan a todos sus clientes de manera natural. Antes era costosísimo aplicar el parche al cliente B, al cliente A, etc. Entonces el hecho de moverte a la nube, en este caso particular que estamos comentando, pues simplifica muchísimo. Lo vemos en el celular. O sea, hoy nos bajamos aplicaciones con una simpleza enorme, ¿no? No es muy fácil. Entonces, yo creo que todo el tema de cómo van a los países, en mi opinión, es competencia de los países, de cómo establecen. Sí creo que es importante exigirle a las grandes compañías que tengan un nivel de responsabilidad social a donde van, en todos los frentes, ¿me entiendes? Y que tengan la honestidad de, si hay utilidades, si hay algo que tengan que cubrir en los países, lo cubran, ¿no? Y que no anden. Yo asumiría que los gobiernos corporativos de estas empresas se aseguran de que actúen de buena forma, ¿no? Cuando van a otros países. Pero la tarea importante, y lo vemos hoy en todo el mundo de criptomonedas, lo estamos viendo en el mundo de las fintechs, y lo estamos viendo en el mundo de cloud también. Entonces, ahí yo creo que el definir, que los gobiernos definan una estrategia regulatoria que por un lado regule, pero facilite también, ¿no? Que no impida el desarrollo de las tecnologías. Que no impida el desarrollo, pero que regule. Que regule. ¿No? Y en esto han estado trabajando mucho los países, principalmente los países europeos. Estoy de acuerdo. Pero creo que todavía no llegan a completamente. No, porque es un mundo muy complejo. O sea, muy complejo. El tema es que la experiencia que tiene que tener el regulador para entender el mundo actual. Déjame cortar esto. Digo, para entender el mundo actual y poder regular, pues tiene que incorporar a las cámaras, a las empresas, en ese diálogo, Marco. Sí. ¿No? De otra manera es muy difícil. Es muy difícil. O sea, tú ves el caso tú ves el mundo del sector financiero en México, es un segmento extremadamente regulado, ¿no? El de seguros, sí, etcétera. Y por otro lado, o sea, estás viendo empresas de estas fintech nuevas que vienen con una regulación mucho más ligera, mucho más ágil. Entonces tienes que facilitar todo el entorno para que tanto la industria tradicional financiera les des oportunidad de moverse más rápido, ¿no? También, claro, ¿no? Y no la tengas tan apretada, tan regulada. Y hablemos de la inteligencia artificial, que es la nueva frontera ahorita de la tecnología, que nos está poniendo en un punto de inflexión, de disrupción tremenda, ¿no? Que muchos ven como una excelente herramienta para algunas cosas y otros ven como amenazas y riesgos, etcétera, ¿no? La misma gente de Google, uno de los fundadores de la inteligencia artificial en Google, que habla de que pues, debe haber que hay riesgos y que debe haber regulación, ¿no? Sí. Yo no sé, ¿tú cómo ves la inteligencia artificial? Mira, yo creo que en efecto, no es nueva, además. No es nuevo. O sea, hablar de inteligencia artificial, y todos están hablando hace muchísimos años. Desde los 80 se empezó a oír. Sí, se hablaba. Todo el tema muy vinculado estuvo al tema de los robots, desarrollo de los robots en aquella época, pero se viene hablando hace mucho tiempo. Coincido contigo de que hoy está siendo un fenómeno disruptivo, la inteligencia artificial, pero como otros fenómenos tecnológicos, Marco, que han ocurrido en la historia, pueden tener un buen uso o un mal uso. Lo que es increíble... Como la energía nuclear. Como la energía nuclear, pero también lo ves en el uso de los celulares hoy, ¿no? O sea,
creo que el riesgo en general, cuando tú introduces tecnologías de esta naturaleza, es que viene a sustituir muchas de las tareas y actividades que el ser humano realiza. Te voy a dar un ejemplo bien concreto. Si hoy vas a pedirle a ChatGPT que te haga una carta, te puedo garantizar que tu capacidad para hacer cartas se va a disminuir. Si hoy le pides a ChatGPT que te haga un correo, un programa de software con ciertas características, sí, en efecto te va a ayudar en velocidad, te va a ayudar probablemente a hacerlo mejor, pero ¿qué crees? Estás perdiendo la capacidad de desarrollarlo y estás perdiendo la capacidad de seguir aumentando tu capacidad intelectual. En mi opinión, vamos a ver un fenómeno de nuestra capacidad de innovar, de nuestra capacidad de hacer cosas, se va a ir disminuyendo como humanidad. Y yo creo que ese es un tema que nos tiene que preocupar. Claro. Y ahorita hablamos de AI, pero cuando hablas, insisto, de celulares, ¿no? A mí me da pena cuando vas a un restaurante y ves que al niño lo tienen, un niño de 2 años con la iPad viendo una caricatura, ¿no? Sí. Cuando debería estar haciendo ejercicio más vinculado a la naturaleza. O sea, el riesgo que yo veo es lo que yo le llamo la deshumanización de algunas de las tareas que son verdaderamente útiles para nosotros en el desarrollo de nuestro cuerpo humano, de nuestra mente, ¿no? Pues cuando ya no haces ejercicio porque estás todo el día sentado viendo una tablet, viendo la PC, pues empiezas a disminuir tus capacidades, tus facultades, etcétera, etcétera. Cuando ya alguien más, llámese un robot tecnológico, te va a venir a hacer las cosas, pues yo te preguntaría, ¿qué capacidad vas a tener para redactar? Es más, hoy lo ves hasta con los, cuando estás redactando algo en una de las plataformas, ¿no? Que ya no sabe ni dónde llevas el acento. O sea, has perdido la capacidad de escribir, de conocer tu idioma. Entonces, si bien es cierto hay un avance por un lado, o sea, yo creo que hay un deterioro por el otro lado, y es algo que en mi opinión personal deberíamos cuidar, ¿no? Es algo serio. Para mí es algo serio. Ahora, cuando llevas la inteligencia artificial a niveles, otra vez, ¿no? de salud, de otros, digamos, elementos que van a contribuir al bienestar de la sociedad, etcétera, etcétera, yo no tengo ningún inconveniente. Me preocupa que el abuso en el uso de estas plataformas pues se vincule ya a hacer muy poco trabajo, ¿no? Y luego va a venir el otro mundo, ¿no? Es a monetizar, porque quienes están desarrollando esto no lo hacen gratis. Entonces va a venir todo un fenómeno de monetizar el que te hagan un correo, te hagan una carta, te hagan un programa de software, etcétera, una imagen, o te agrupen un video. O sea, todas estas cosas estamos viendo ya hoy que son una realidad. Y hay alguien que va a hacer negocio con eso. Claro. Yo creo que va a depender mucho de nosotros, de todo a nivel educativo, qué podemos hacer hoy para que esto no se convierta en una fuente, te digo, donde perdamos las capacidades intelectuales de seguir desarrollándonos. Chavos que preparan tareas en eso, por ejemplo, ¿no? Y hoy están obligando al maestro a que también use ChatGPT para saber si el alumno no lo hizo a través de ChatGPT, ¿no? Claro. Pero cuando ese individuo vaya al mundo real, etcétera, y te digo, sea incapaz de redactar un correo o una carta, porque se lo han hecho siempre, o ya no tiene la estructura mental para desarrollar y crear, yo te digo, pues, ¿dónde está la utilidad del ChatGPT, no? Claro. O de estas nuevas tecnologías de AI. Lo ves en el tema de videos, y entras a todo ese capítulo oscuro, ¿no? Que es la creación de noticias falsas, de imágenes falsas, de crear todo un mundo que hoy por hoy lo ves cuando entras a buscar algo y te dicen, no, mira, el consumo de huevo te produce colesterol. Y hay otros 50 que te dicen que no, la sal te hace daño para el corazón, otros te dicen que no, otros te dicen que fue. O sea, ese mundo
se vuelve muy complicado, ¿no? Y eso es lo que nos está llevando al tema de las redes sociales. Va a haber mucha, por ejemplo, manipulación de Sin la duda opinión alguna. pública para las votaciones, por ejemplo, ¿no? Para todo. Para- Entonces, lo digo con mucha tristeza, habiendo estado tantos años en el mundo de tecnología, que me parece que el camino de deshumanización que pueda estar ocurriendo, y no es culpa de nadie más que de nosotros, se acentúe para beneficio de algunas compañías que pues les hace muy bien, seguramente, Claro. el crear este tipo de cosas, ¿no? Aplaudo todo lo que sirva, te digo, para mejorar la calidad humana, para mejorar los niveles de educación, disminuir la pobreza, crear un mundo más igualitario, o sea, todo lo que venga en esa ruta me parece fantástico, ¿no? Lo demás, te digo, yo creo que ya es una gran responsabilidad como padres, como educadores, de tratar de disminuir el uso tan absurdo que Y como existe. gobierno para regular. Pues, Y como gobierno para regular. Pero ese es el mundo en el que estamos muy viviendo, ¿no? complicado. Yo te puedo decir que yo fui reacio, por ejemplo, a darles un celular a mis hijos, ¿no? Yo no, hoy los ves a los niños de 3, 4 años que ya tienen un celular, la tableta, y ven el mundo a través de una pantalla, ¿no? Exactamente. Eso para mí, como ser humano, me parece que no es lo más adecuado para el desarrollo del ser humano. Aunque, Aplaudo la AI, sin duda. oye, bueno, no sé si sobre esa historia habría algo más, pero quiero preguntarte algunas cosas como, por ejemplo, algún libro que recomiendes que te haya impactado, que te haya sonado. Bueno, a ver, no traigo a la mente necesariamente los nombres, pero te puedo decir, desde mis inicios, un libro de mercadotecnia que era el de Michael Porter. Porter, sí, creo que era Creo que sí. de mercadotecnia. Ese fue uno de los que me abrió mucho a mí la visión del marketing. He leído muchos otros que están vinculados a estrategias de ventas, de planeación de cuenta, cómo manejar las grandes cuentas. No recuerdo ahorita los nombres, para serte franco, Marco. Un libro que también me abrió mucho fue el famoso libro de El mundo es plano. No sé si lo recuerdas, ese. Pues que de alguna manera te habla de cómo el mundo está tan globalizado. No sé si el mundo es plano o el mundo es redondo. No, es un libro que te habla de alguna manera de cómo estamos totalmente interconectados como mundo en general, ¿no? Y que eso hace que se faciliten muchísimos fenómenos. Es un libro que me pareció muy disruptivo, no me acuerdo ahorita. Pues he leído a Peter Thiel, o sea, el famoso libro de Michael Dell. He leído muchas cosas de esas que me han impactado. Por supuesto, algunas historias de los grandes creadores de tecnología, ¿no? Que he seguido, el mismo Bill Gates, el mismo, en su momento, Steve Jobs, sus historias, discursos. Andy Grove. Sin duda, todos ellos han sido parte de una cultura de información que me ha venido generando, pues, yo diría, apetito por seguir aprendiendo más temas en la tecnología, ¿no? Hoy en esta etapa de vida estoy más en el mundo de la literatura, Marco, sí, más que de la tecnología. Historia, literatura. Estoy leyendo historia, sin duda alguna, y es otra vez, ¿no? Esto que hablábamos al final cuando decíamos lo de AI, pues es no perder esa posibilidad de seguir en contacto con la naturaleza, de sentirte que eres parte de ella, ¿no? De que estás viendo un buen paisaje, ¿no? Y no 20 TikToks, ¿no? Sí. Yo creo que como gente madura que ha estado en este mundo de la tecnología, tenemos una gran responsabilidad de transmitir a estas generaciones jóvenes
del riesgo que ellos están incurriendo de hacer un mal uso de la tecnología. Porque hay un mal uso, Sí, ¿no? sí, claro. Y creo que es responsabilidad de nosotros hacerlos más conscientes, Marco. Algo de música. ¿Qué música te gusta? Yo tengo un repertorio muy amplio. Yo empecé a tocar rock y blues a los 12 años, más o menos. ¿Y qué tocabas tú? La guitarra. La Y guitarra. la guitarra y la armónica. Empecé a tocar mucho blues. En aquellas épocas te hablo de John Mayer, Muddy Waters. Por supuesto, después ya vinieron los grupos de rock ampliamente conocidos, los grandes guitarristas como Eric Clapton, Jeff Beck, los Pink Floyd, los Led Zeppelin, pero muchos otros, ¿no? que venían tocando. Entonces tengo todo ese espectro de música, digamos, blues, rock, que me gusta mucho, jazz, eventualmente incursiono a escuchar clásico, y luego me gusta escuchar cosas muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, estaba escuchando música africana, me gusta mucho escuchar música de algunos países que pues es, llamémosle música antigua, pero tradicional. Y luego tengo un capítulo que me gusta mucho, la música tropical, ¿no? Entonces mi espectro es muy amplio, Marco. Y ahora que tengo una novia norteña, ya también estoy hasta agarrándole el gusto a la onda de la música norteña, Marco. Incluyendo los corridos tumbados. Incluyendo los corridos tumbados. Ya estoy aprendiendo a bailar ahí como un conocido tuyo que baila norteño con una mano suelta. La música en general, yo lo veo así, es una gran oportunidad de alimentarte, ¿no? Es de alimentar el espíritu, ¿no? Y de tener apertura para poder escuchar cualquier cosa. A mí me preguntas, por ejemplo, yo disfruto, alguna vez tuve la oportunidad de ir al Festival de Jarana veracruzana en Tlacotalpa, en Veracruz, ¿no? Y es un lugar maravilloso, y escuchar a los jaraneros es maravilloso, ¿no? Y de ahí te puedo decir que, bueno, mi espectro, yo te diría, es bastante amplio, aunque predomina mucho el tema del blues rock, ¿no? Y bueno, hubo épocas de la juventud que escuché música de protesta, a los Silvio Rodríguez, etcétera, a Manuel Serrat, etcétera, y también cantaba y tocaba esa música, ¿no? En su momento. Muy bien. Oye, qué padre. No te conocía esa faceta. Sí, y sigo escuchando, o sea, todo ese tipo de cosas. Oye, Jacita Rosa, por ejemplo. Claro, ahí escucharon un Doña Soledad, Nene Patudo. Claro que sí. Los Citarrosa, el Atahualpa Yupanqui, en fin, había una cantidad de intérpretes de música folclórica, se le llamaba en esa época, que escuchaba, Marco. Y personajes, algún personaje o personajes que te hayan marcado de alguna manera. Bueno, yo habiendo estudiado física, siempre he tenido en la cabeza a un personaje que es un gran físico que se llama James Clerk Maxwell, que es el que de alguna manera formuló las teorías electromagnéticas, ¿no? Maxwell. Y luego de ahí te vas, pues obviamente los Einsteins y los Bohr, muchos otros que hay ahí que han sido, cuando ves sus vidas, pues no te hablo solamente de sus descubrimientos, sino de sus vidas, son personas muy interesantes, ¿no? Que en el mundo de la física y de la química, algunos de ellos. Luego siempre había admiración, obviamente, por los grandes personajes, ¿no? Los Nelson Mandelas, sin duda, los Gandhis, algunos personajes también que han sido, yo te digo, relevantes en términos de lo que han hecho en la cultura, ¿no? Llámale pintores, escritores, que de alguna manera te marcan, ¿no? Yo te puedo decir, desde leer poemas de Jaime Sabines, ¿no? Hasta irme al gran escritor colombiano
Gabriel García Márquez, pero también los mexicanos. Vengo de un pueblo, Ciudad Guzmán, es un pueblo donde tuvimos la fortuna de que nació ahí José Clemente Orozco, uno de los grandes muralistas, sí. Consuelito Velázquez, una gran compositora que, como sabes, sabe mucho. Pero también ha habido otros personajes, como la primera esposa de Diego Rivera, Lupe Marín, que viene de ahí, del pueblo. Y eso de alguna manera se me ha hecho voltear a ver las vidas de algunos de ellos, como alguien que surge del mismo pueblo donde yo vengo y que han sido personajes en la historia de nuestro país muy relevantes, ¿no? Clemente Orozco, yo creo que es uno de los grandes muralistas, ¿no? De Lupe Marín se habla poco porque después de que se separa Diego Rivera, de él se va con la famosísima y hoy mediática la Frida, ¿no? En fin, ha habido ese tipo de influencia, pero realmente cuando volteas a ver, ¿no?, el nivel de resiliencia que tuvo Nelson Mandela, pues no puedes pensar que no. Claro. Pero te vas a los Martin Luther King en Estados Unidos, en México, pues por supuesto hay N personajes que son de alguna manera icónicos, ¿no? Los personajes de la Revolución o de la Independencia, o sea, que son personajes que, pues, cuando estudias sus casas... Cárdenas, para mí Cárdenas, el hijo, no el anterior, para mí el Cárdenas anterior no deja de ser un caudillo, pero pues, los personajes ya conocidos, ¿no?, claro, que tenemos en la historia mexicana y algunos en la historia latinoamericana también, ¿no? Claro. ¿Alguna anécdota que te acuerdes, que la recuerdas seguido, interesante, así de que, por ejemplo, me platicaba uno, no, pues yo aprendí a cazar huicos, que son unas lagartijas, en Nabolato, y para cazarlas no había que apuntarle al huico, sino a donde se iba a mover, porque era muy rápido, había que anticiparse, ¿no? Y adopta eso como lema para decir, nosotros siempre estamos buscando por dónde avanzar, ¿no? Mira, yo recuerdo, hubo una época en que, por fortuna, el país te permitía irte de viaje de aventón, de ride, ¿no? Yo tuve la fortuna a los 13 años de recorrer una gran parte del norte del país. ¿De aventón? De aventón. Y a los 13 años. A los 13, 14 años hacíamos ahí un grupito de amigos. De repente, en periodos de vacaciones, nos íbamos con una casa de campaña y de aventón. Y así te puedo decir, conocí, o sea, todas las costas de Jalisco, de Nayarit, de Sinaloa, me subía. Y llegamos también a subirnos al tren, a los trenes de carga arriba. Hoy te puedo decir con verdaderamente, cuando recuerdo esas épocas, yo creo que nunca en mi vida experimenté una sensación de libertad tan amplia, tan placentera, como la que sentía en esos momentos, de ir a otro lado. Había riesgos, pero nada que ver con lo que ves hoy, ¿no? Podías, te digo, se paraba alguien, te subía al coche y te daba un aventón, ¿no? Simplemente que te dejaran tus padres, pues, ¿no? Y te dejaban tus padres, ¿no? O sea, había esa libertad. Era riesgoso cuando te subías al tren, o sea, me tocó ver cosas, accidentes graves y todo, pero la sensación de ir arriba, recibir el aire, saber que ibas a un destino desconocido porque te bajabas donde se paraba el tren, eso era un tema maravilloso que cuando lo traduces ya en tu vida posterior, pues también te permea porque traes esa sensación de aventura, de hacer cosas, de tomar riesgos, de no tener miedo, y obviamente se traduce en tu personalidad y en el día a día cuando estás operando, ¿no? Como gerente, director, como colega, como amigo, como sea, ¿no? Claro. Es algo que recuerdo con mucha alegría. Uno de esos viajes, me acuerdo, yo nadaba mucho y
en Guayabitos había una islita donde un lanchero nos dio la oportunidad de hacer recorridos turísticos, cobrábamos, nos prestó la lancha, cobrábamos, le dábamos una lana y hacíamos recorridos turísticos hacia esa islita, ¿no? En ese viaje regresé yo con dinero y me decía mi abuela en ese momento que dónde había andado, ¿no? Y no, o sea, fue una oportunidad ahí que se nos dio, estuvimos como un mes ahí y es algo que tengo un recuerdo enorme de ir a hacer pesca de camarón en esteros, de cocinar, de pescar, de la fogata, de dormir todos los días que estuve en ese periodo en una hamaca, ¿no? Entonces hay cosas maravillosas, Marco, y como te puedo decir que hay cosas maravillosas ya en la vida que tuve como ejecutivo, ¿no? Tuve la fortuna de que me dieran el reconocimiento al mejor CEO en el último año que estuve en Cisco, por parte del Great Place to Work. Eso fue para mí una consolidación muy relevante, ¿no? De muchos años de trabajo en la industria, más de 23 años. Una sensación de orgullo. De orgullo de decir, mira, llegué aquí, por un lado, llevando a Cisco a ser el número 1 en el Great Place to Work, y un reconocimiento que me dio, entre muchos otros que recibí, pero ese fue algo que me marcó muchísimo, porque era en la etapa que yo estaba ya en búsqueda de ir a una nueva actividad, ¿no, Marco? Oye, pues todo esto es muy interesante. Pues muchas gracias por la oportunidad. No, pues muchas gracias a ti. Le voy a